Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado suscribirse, el botón del símbolo de la campanita para que YouTube avise de cuando se suben nuevos vídeos. Y también dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es de ayuda para el canal y para que llegue la información a la gente que lo necesita. Vamos con un vídeo un poquito diferente y vamos a hablar del origen del aguacate Hass, porque es un poco curioso de dónde viene esta variedad, cómo se creó. Vamos a verlo en este vídeo. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, tiene algún problema en sus plantas de aguacate. Tengo dos videocursos, uno de nutrición del aguacate, que es el más completo, y otro de identificación de carencias nutricionales, cuando a tus plantas le faltan los diferentes nutrientes. A veces se ponen más amarillosas las hojas por una parte, se quedan los frutos más pequeños. Muchas cosas, ahí lo vemos en ese videocurso. Y después tengo otro de la nutrición del aguacate para que aprendas a fertilizar, a abonar tus plantas de aguacate de la manera correcta para tener un cultivo de aguacate exitoso. Bueno, vamos con el vídeo. Hay gente que se pregunta de dónde viene esta planta del aguacate Hass. Pues el primer árbol de aguacate Hass fue en realidad un error. En 1926 el señor Rudolf Hass, que de ahí viene, le pusieron el nombre a este árbol. Un cartero que compró semillas de aguacate al señor Rideout en California. O sea, el primer aguacate Hass que salió en la historia que se conoce fue en California. Originalmente el señor Hass tenía la intención de crear una arboleda de aguacates de variedad fuerte. Pero al injertar las plantas que nacieron de las semillas, descubrió que solo una de ellas rechazaba los injertos. Ante ello, Hass había decidido talar el árbol, pero el señor Qualking, un injertador profesional contratado por el cartero, lo aconsejó para dejarlo vivir y a ver qué pasaba. Cuenta la historia que a medida de que los árboles de aguacate crecieron y comenzaron a dar frutos, él había rechazado el árbol que había rechazado los injertos formó un fruto único de color verde oscuro y de piel rugosa. Curiosamente, los hijos del señor Hass, de Rudolf Hass, preferían este aguacate que el de los otros que los había injertado, al de la variedad fuerte, a cualquier otro por su rico sabor. Resultó ser que la semilla que produjo el nuevo aguacate ya había sido polinizada de forma cruzada por la naturaleza antes de ser vendida al señor Hass. Ahora voy a explicar esto. A medida que este árbol crecía, producía más aguacates de lo que su familia podía comer, por lo que el Rudolf Hass vendía algunos de estos a sus compañeros de trabajo en las oficinas de correo, porque él era cartero. Repartía cartas y no sé si alguna cosa más ahí en California. Luego comenzó a venderlos en la tienda Model Groundsday de Pasadena, California, así como también en sus puestos sobre la carretera junto a la arboleda ubicada en la Abra, en honor a su propio nombre, ahora empresario, llamado la variedad Hass. Claro, se le pusieron el nombre de este árbol, esta variedad de árbol, le pusieron el nombre de él. Le pusieron Hass porque él se llamaba Rudolf Hass. En 1935 la popularidad de este aguacate llevó al señor Hass a patentar el árbol, que fue el primero en su tipo en Estados Unidos, para cultivar y vender las plantas. Unió fuerzas con el propietario de vivero local y registró la patente. Hass descubrió que sus aguacates, como la variedad nueva y mejorada con excelentes, describió sus aguacates como una variedad nueva y mejorada con excelentes calidades de exportación por una piel resistente, color púrpura negruzco, pulpa deliciosa y de consistencia suave como la mantequilla, sin fibra y con un excelente sabor a nuez. Es el aguacate Hass que nosotros conocemos.
viene de ahí. O sea, todo el aguacate que es, o sea, la variedad Hass, todos los aguacates de variedad Hass salieron de este árbol que le salió a este hombre en su huerto de aguacate. Ahora voy a explicarlo con mis palabras. No obstante, a pesar de la popularidad y la gran cantidad de aguacates Hass, y la gran calidad, perdón, del aguacate Hass, el señor Hass solo ganó alrededor de $5.000 durante la vigencia de la patente, debido al que el señor Browncown tenía el derecho exclusivo de producir los árboles en su vivero, y además quienes lo compraban volvían a injertar los árboles con la madera de los brotes de los árboles de Hass. O sea que la gente ya compró, ya la gente empezó a reproducir los árboles. Es que es difícil de patentar esto. Es difícil de patentarlo porque las plantas se pueden reproducir por injerto y si te pega la púa, pues ya tienes un árbol de esa variedad. Entonces se empezó a reproducir por injerto y todo el mundo hacía injertos y así fue como se fue reproduciendo. Ahora voy a explicar un poco el tema o sea, de cómo salió esa semilla, pues, por si no lo habéis entendido. A ver, en septiembre de 1952, un mes después de que le patentara, Rudolf Hass sufrió un ataque al corazón y murió a la edad de 60 años. Un mes después, ¿qué sucedió con el árbol Hass original? Durante muchos años, o sea que el pobre hombre no se hizo rico con el tema del aguacate ni nada de esto. Solo patentó el árbol y tiene su nombre, pero el pobre hombre no se hizo rico que tuvo la suerte de descubrir esta variedad, pero no pudo monetizarlo, por así decirlo. Durante muchos años el árbol de aguacate Hass original se asentó, o sea, ese árbol que salió, que él lo iba a arrancar. Durante muchos años el árbol de aguacate Hass original se asentó en el patio delantero de la arboleda en La Habra, California. El árbol vivió 76 años y murió de pudrición de raíz, fitóstora. Le dio fitóstora al pobre árbol. En 2002 murió el árbol. Vivió unos 76 años, dice aquí. Se dice que su madera es resguardada esperando realizar con ella un monumento conmemorativo. Ahí estoy, para que veáis un poco, le pusieron una placa en donde estaba ese primer árbol que estaba en el patio delantero de la arboleda pues allí donde él vivía o donde él quería hacer sus huertas de aguacate. A pesar de la teoría y especulaciones, nadie sabe con certeza qué variedad de semilla produjo el árbol Hass original. Sin embargo, gracias a este nació una gran industria del aguacate tal como la conocemos hoy en día. Pero ¿cómo lo logró? A finales del siglo 1920, la variedad de aguacate fuerte, establecida como el estándar para la industria, pero la variedad Hass ganó popularidad gracias a varios factores. En comparación con el fuerte, el Hass tiene mayor rendimiento de frutos y puede producir todo el año. Bueno, esto tampoco es tan así. Lo que tiene el aguacate Hass, que lo hizo famoso, es que es de muy buena calidad. Eso no hay quien se lo quite. No tiene fibra, tiene un muy alto contenido en grasa y es muy rico de sabor, pero sobre todo es por la cáscara fuerte que puede durar, puede ser transportado, puede ser transportado en container, en barco, tiene una gran durabilidad y mayor resistencia. Es más resistente a los golpes y eso lo ha caracterizado, aparte de que no hay que quitarle un aguacate muy rico de sabor, obviamente, el aguacate Hass. Entonces, bueno, para explicarle un poquito con mis palabras el resumen de dónde viene esta variedad aguacate Hass, pues un señor que vivía en Estados Unidos, que se mudó a otra parte de Estados Unidos, ahí en California, empezó a trabajar de cartero, no sé qué, y vio esto creo que no lo ponía aquí, vio una foto
de unos árboles que salían billetes. O sea, a ver si me estoy entendiendo. Una publicidad de un árbol de aguacate donde salían billetes, ¿no? Una publicidad. Entonces, porque en esa época, pues, se vendía aguacate por ahí, por esa zona, y pues daba algo de dinero. Entonces, él compró una tierra con los ahorros que tenía y le pidió dinero a su hermana, y compró un terreno y fue a un señor a comprarle semillas de aguacate, ¿vale? Fue un señor a comprarle semillas para después él injertarlas él con este injertador profesional. Pues él injertó todas las semillas, las sembró, las semillas, salieron las semillas, las sembró en su terreno que había comprado y todas las plantas le pegaron. Siempre todos sabemos cómo es el tema de los injertos. A veces pegan, a veces es la naturaleza, a veces no pegan. Pero había una planta que ya lo había intentado varios años y no había manera de que el injerto le pegara. No le pegaba el injerto. Y él iba a arrancar esa planta, pero el injertador profesional que estaba trabajando con él, le dijo, deja esa planta, no la arrancas, a ver lo que pasa con esa planta. Y dio la casualidad de que de esa planta empezaron a salir frutos. Que esa planta es el hass. Salieron esos frutos buenos de cáscara más gruesa, cáscara más rugosa, y de muy buen sabor. ¿Y cómo es que de dónde salió esa semilla? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ese aguacate? O sea, fue un poco un golpe de suerte. Fue un golpe de suerte que no le pegara el injerto, que no pegaran esos injertos que él quería hacerlos seguramente de aguacate fuerte, por lo que dicen aquí el tema, los documentos. Quería hacer sus huertas de aguacate fuerte porque era la variedad, pues que oye, el aguacate fuerte sabemos que es muy bueno también de sabor. Lo que pasa que el aguacate fuerte pues no es tan resistente y se echa, desde que se golpee un poco ya se empieza a podrir por ahí y tal. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Eso, lo que estoy diciendo. Que ese árbol de aguacate no le pegaban los injertos. Por casualidad de milagro, como decimos nosotros por aquí, en Canarias, no arrancó el árbol, le hizo caso al injertador. Bueno, pues vamos a dejarlo a ver qué pasa. El árbol fue un árbol productivo que daba aguacate y daba aguacates muy buenos, muy ricos. Y ese es el primer árbol de aguacate hass. ¿Y qué pasó ahí? ¿De dónde salió esa semilla? Pues eso fue una polinización cruzada de la misma naturaleza. O sea, este hombre, a ver si para que nos entendamos. Este hombre fue a comprar semillas de aguacate a un hombre que ya tenía árboles de aguacate, ¿no? Fue a comprarle las semillas como de patrón, como decimos nosotros por ahí, o sea, el patrón, ¿no? De una variedad que tenía por ahí. Él tenía varias variedades, varias semillas y tal. Entonces no se sabe bien la semilla que le dio, porque al que él le fue a comprar las semillas tenía muchas variedades de semillas. Entonces él cogió esa bolsa de semillas, por así decir, cogió esa bolsa de semillas, las sembró, todas las injertó, todas le pegaron, que él quería injertar a la variedad fuerte para tener sus árboles que fueran variedad fuerte, pero las semillas eran de diferentes árboles, de otros árboles, patrones que tenían por ahí, de allí, de California, de lo que sea. Entonces, de todas esas semillas hubo una polinización cruzada por las abejas de una variedad de polen a otra variedad de polen, de tal y cual, y de esa misma semilla se polinizó, hubo una polinización cruzada ahí por los insectos y salió esa semilla que era la semilla del aguacate hass. O sea, quien hizo ahí el experimento fueron los insectos. Sí, claro, fue una polinización. Vale, espero que me haya dado a entender. No quiero hacer el vídeo más largo, pero esa es la historia del aguacate hass. No es que hubo una modificación genética el humano hizo cosas raras ahí, modificó genéticamente, no. La historia del aguacate hass es esa.
hubo una polinización. El hombre fue a comprar muchas semillas para después él injertarlas a la variedad fuerte. De todas esas semillas de diferentes árboles que le compró a otro señor, había de una semilla que no le pegaba al injerto. Y esa semilla fue el aguacate Hass. Y esa semilla salió de un árbol, de una polinización cruzada por abejas, por insectos, por lo que fuera, de una polinización cruzada de muchos árboles que tenía ese otro señor al que él le compró las semillas, y de ahí salió esa es la historia del aguacate Hass. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, un vídeo un poquito más largo de lo normal, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Y saber de dónde es originario el aguacate más famoso del mundo. Bueno, espero que les haya gustado la historia y un saludo.